Ok, después de escuchar estas melodías, alabanzas, si uno pone cuidado a la letra, hay profundidad, pero podemos cantarlas con los cinco sentidos o con el espíritu. Hay muchas canciones que tocan los sentidos y lo pueden hacer uno llorar, pero no necesariamente es el espíritu. Y eso lo digo porque es a lo que voy a querer hablarles un segundo. Está en 2 Corintios 5:17. Yo creo que no la sabemos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Pero yo no sé si ustedes se han preguntado, todos han recibido a Jesús, ¿verdad? Perdón, por favor, silencio, Sandra. 2 Corintios 5:17. Todos hemos recibido a Jesús, pero no todas las cosas cambiaron, o por lo menos como uno cree. Y Dios ha venido trabajando en eso. Por eso Sandra está incursionando tanto en iniquidades, en raíces, en ver por qué los comportamientos, por qué las casas, a pesar de haber recibido algunos a Jesús, siguen teniendo problemas repetitivos. Es una llamada del cielo. Y aquí dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios ha puesto en el corazón que las cosas no son ni las del alma ni las del cuerpo. Lo que es hecho nuevo es el espíritu. Y eso lo sabemos, pero a veces como que no es claro. Porque ¿cuál de ustedes recibió a Jesús e inmediatamente se le fueron los kilos de más, todo fue musculoso, el pelo creció abundantemente, o de una vez ya cambió todo lo que sentía, ya no siente dolor o tristeza por recuerdos? Yo creo que no, yo creo que todos venimos guardando cosas en el corazón. Y cuando uno entiende que lo que nace de nuevo es el espíritu, ya es diferente. Ahorita estamos hablando de las alabanzas. Dice que a Dios se le alaba en espíritu y en verdad, pero generalmente tratamos de acercarnos a Dios con la parte carnal. Me explico. Señor, te he fallado. Señor, ya casi no oro, no te estoy buscando, no estoy haciendo lo que me dices. Pura carne. Eso es la carne. Y Dios por su amor antes no nos repele, porque nos ve a través de Jesús. ¿Que acuerdan que hay una parte que dice que como Jesús es, así somos nosotros? Pues tal cual Él está ahorita, somos nosotros, pero es el espíritu. Él nos ve el espíritu, nuestro espíritu está perfecto, está hecho nuevo. Por eso cuando hacemos algo que no es correcto, Él no nos fulmina. Pero si yo hago algo que no está bien en mi cuerpo o en mi alma, pues tengo consecuencias. Es lógico. Mi espíritu sigue perfecto, sigue santo, sigue creciendo, pero como dice, creo que es tercera de Juan 2, esa cita que nos la sabemos todos, que um, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud y que... Exactamente, esa parte, así como prospera tu alma. Y creo que nacemos de nuevo, crece nuestro espíritu, pero necesitamos que nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro cuerpo empiecen a caminar. Dice una parte que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, y es el conocimiento de quién es Dios y de qué fe es la que uso y de qué creo. Porque a veces puedo escuchar un montón de charlas por años y si me pongo a hacer una evaluación no sé realmente qué creo. Porque si creyera bien, estaría diferente en el área que sea. ¿Con qué fe ustedes recibieron a Jesús? ¿Sin fe? A veces sí. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué a una reunión y yo no iba
¿Cómo usted no iba? ¿Cómo? Ok. Pero ¿saben una cosa? Alguien tuvo que hablarnos algo de la palabra. Alguien tuvo que hablarnos quién era Jesús, qué hizo en la cruz, qué ganó para nosotros, a qué tenemos acceso, a qué tenemos derecho, qué cambios deben pasar en nuestro corazón. Y por eso sucedió algo. La fe con que recibimos a Jesús es la fe de Dios, no es nuestra fe. Nuestra fe, alguna vez hablamos con Ronnie, la natural, la de los 5 sentidos, es, vamos a sentar en esa silla. Y tengo fe que me siento y no se cae. ¿Por qué? Porque usé los 5 sentidos. Tiene 4 patas, se ve firme, tiene respaldar, no se cae. La fe de pasar un semáforo. Bueno, en algunos países es más difícil usar esa fe, porque cuando es rojo aceleran, pero uno cree que los demás van a pasar. O si uno va caminando y cambia el semáforo, uno se atraviesa, creyendo que van a parar. Eso es fe natural. Pero recibimos a Jesús con la fe de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que está lleno de la fe de Dios. Por eso, cuanto uno más lo lea, más se llena de su fe. ¿Ustedes se acuerdan de una parte que dice que los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, danos más fe? Pero lo que acaba de suceder antes es que habían visto un montón de milagros. Y Jesús les dijo, ustedes no necesitan más fe. Con la que tienen, úsenla. Que la fe que tenemos es la de Dios. Pero generalmente tratamos de usar la fe natural en las cosas de Dios y no se puede. Es más fácil, o sea, Dios viene poniéndose en el corazón, es más fácil todavía que lo que habíamos creído antes, porque es la fe de Dios para creer su palabra y lo que Él hizo. ¿Ahí qué tengo que hacer yo? Bajar mi fe, lo que yo creo, lo que yo pienso, y empezar a sentir y creer lo que Él dice y es. Un hombre, eso lo vimos con Sandra, se llama Robert Jeremiah Thomas, inglés, 1800. El hombre estuvo en su iglesia y muy jovencito decidió que iba a ser misionero. Y se novió con alguien también de su iglesia y ella tenía el mismo sentir. Y tan pronto los ordenaron ahí en la iglesia, los casaron y pues todos pensando que iban a ayudar en la comunidad, ellos dijeron, no, nos vamos para China a predicar, los 1700. Les decían, pero es muy difícil, sí, no importa, lo sentimos en el corazón y queremos hacerlo. Se fueron para China. La manera que él principalmente predicaba era con Biblias, ya Biblias y las regalaba. Y era muy hábil con los idiomas. El hombre escuchaba 2 meses un idioma y lo cogía. Y se fueron para China y a los 3 meses de haber llegado a China, ella quedó embarazada, pues los dos, pero en fin. Y murió ella con el bebé. El hombre, ¿usted se imagina lo que sintió? No era de Dios, no era el llamado, me equivoqué. ¿Dónde está, Señor? Vengo, dejo todo y te sirvo y mira lo que pasa. Como algunas veces podemos sentirnos en una escala diferente. Y se alejó un poco. Sentía todavía el amor hacia Dios, pero ya no regalaba Biblias, ya no estaba de misionero, se quedó en un puerto allá y se puso a hacer, ¿cómo se llama eso? No, de los que están en los puertos, como, no un como de aduanas, más o menos, de aduanas. Entonces el hombre, como sabía, recogía rápidamente los idiomas, francés, mandarín, en fin, inglés. Entonces era muy fácil, llenaba y pasó por ahí un marinero y lo oyó y dijo, interesante.
Y este hombre empezó a hacer cosas, ya empezó también como a regalar más Biblias, como volver a sentir eso un poquito. Ya como que le fue bajando el dolor. Y se encontró una vez con dos, él pensó que eran chinos en el puerto. Y se agachó uno y le vio una cruz. Entonces le dijo, ¿usted es cristiano? Sí, los dos. Pero no somos chinos, somos coreanos. Y en esa época no se llamaba Corea, sino era el imperio, a ver si me acuerdo. ¿Cómo se llaman los ermitaños? El imperio ermitaño. Estaba atenta. El imperio ermitaño. Y entonces le dijeron que alguna vez fue algún misionero y les había hablado de Jesús y ellos creían, pero que el imperio había matado cerca de 10.000 creyentes por creer en Jesús, porque ellos tenían su imperio que era la gente muy feliz, pero pues todos andaban así y no quería que les metieran ideas extrañas de dioses extraños. Entonces el hombre le dijo, ¿ustedes será que me pueden meter con ustedes? Y damos unas Biblias. Tengo unas en mandarín. Y yo le dije, bueno, vamos. Se metieron y donde iban. Un mesero le daban, en el puerto le daban, en la calle dejaban. Y lo daban de esta manera. Esto es un tesoro. Y es un tesoro. Y nosotros tenemos tantas facilidades que a veces lo damos como por nada. Nos parecen más importantes libros de 1000 cosas que su palabra. Los libros son valiosos, pero la palabra es más. El hombre decía, esto es un tesoro, y regalaba en todo lado. Y empezó el imperio, la gente de adentro a darse cuenta y les tocó salir rápido. Entonces salieron otra vez allá al puerto, donde estaban, en China, en fin. Y el hombre quiso volver a entrar. Ellos le dijeron, no, esto está muy fuerte, corremos riesgo o no. Pero el capitán, que lo había escuchado antes, transcribir en varios idiomas, le dijo, yo voy a ir, ¿por qué no va conmigo como intérprete? Eso va a ser mucho, da mejor presentación, que quiero hacer negocios con este imperio. Entonces el hombre aceptó, hizo una cajada de Biblias y las llevó. Pero en el transcurso de cuando ya llegaron al imperio, vinieron emisarios y el capitán los secuestró, mostró sus verdaderas intenciones, como algunos políticos que son amables y después muestran sus intenciones, algunos, y, y los traicionó, después los bombardeó, en fin. Fue un desastre porque ellos también devolvieron con fuego y con cosas, flechas y en fin. Y este hombre, antes de bajar del barco, dijo, Señor, que este tu tesoro toque corazones y transforme vidas. Y incendiaron el barco, salió. La cosa es que él desapareció. Unos dicen que murió ahí, 26 años tenía. Pero después de 50 años, habían como 8.000 iglesias en Corea. Y son de las personas que uno nunca oye, uno no conoce. Son de las que están allá arriba, en un lugar que sabemos que los mártires, y le da la connotación real a su palabra, al tesoro. Y es un tesoro. Y miren cómo Dios, hablando un poquito, volviendo a lo de la fe, miren cómo Dios hace las cosas. Génesis 1:3 dice que Dios hizo la luz. Y Génesis 1:14 dice que Dios hizo las constelaciones y las estrellas y la lumbrera. ¿Y cómo así? O sea, yo primero haría el sol y después digo hágase la luz. Es lo lógico, pero la lógica de Dios habla, dijo hágase la luz y ya. Y después al cuarto día sí fue que hizo el sol, le dio cabida. Dios ve de esta manera, pasado, presente, futuro. Y Dios está acá. Pasado, yo sé qué va a pasar, mira el futuro. Y mira el presente. Él no tiene ese problema.
Y nosotros tenemos la fe de Dios. Cuando alabamos, es la fe de Dios. Cuando pasa un milagro a través nuestro, es la fe de Dios. Cuando oramos por alguien, es la fe de Dios. Es más descansado porque no es la nuestra. Lo que nosotros sí podemos hacer es crecer en conocimiento y que nuestra alma prospere. Y eso es a través de su palabra. Me lleno de su palabra, me lleno de su fe y empiezan a cambiar las cosas. Ya los problemas que tenga en mi cuerpo, problemas que tenga en mi alma, empiezan a ser abordados de una manera diferente, empiezan a ser cambiados. Yo tengo una frase que anoté hace un tiempo que quiero leérselas o contárselas que me parece muy valioso. Dice, no dudando que Dios pudiera hacerlo, eso le pasaba a una persona, sino dudando que yo pudiera creerle. Porque por eso estamos así, en la situación que no ha cambiado. Dios lo puede hacer, sí, he visto milagros, sí, pero ¿será que conmigo? Y entonces empieza la parte de la carne, pues que me he portado mal, no lo he buscado, no he hecho lo suficiente, no he cumplido lo que Él me dice que haga. Entonces, ¿cómo? Pero cuando me acerco a Él en el Espíritu, sabiendo que me ve perfecto, y en la medida que leo su palabra, me lleno de su fe, esas cosas empiezan a cambiar. Eso es lo que de mi corazón quería compartirles rápido y conciso. Bueno, Ay, hoy vamos a hablar de que siempre estamos viviendo, nosotros estamos en medio como del choque de dos reinos, el choque de dos mundos. ¿Y cuáles son? Muy bien, las tinieblas y la luz. Donde reina Jesús y Satanás siempre ha querido usurparle el lugar a Dios. Y ya está vencido, pero él sigue insistiendo, ¿no? Él sigue insistiendo y sigue insistiendo. Y en tribulación se va a sentar en el trono del templo. Ahorita vamos a mirar. Y cuando lleguen esos tiempos difíciles para la humanidad, ¿verdad? Y siempre está obrando, o sea, no está ahorita quieto, ya me vencieron, ya estoy perdido. No, no, no. Te va a creer y piensa, y él está obrando y obrando. Y todas las cosas que vemos pasar negativas en el mundo, en nuestra nación, en nuestra vida, son obras del diablo. Y a veces le damos mucha propaganda a eso. Y ese es un mundo, ese es un reino. Y el reino de la luz, ¿verdad? Que, o sea, a veces nosotros nos centramos más en lo que el diablo hace. Pero estamos como, bueno, ¿y el otro reino qué está haciendo? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo ya? Como que no tenemos esa conciencia de que ya está hecho, de que ya está vencido y que es nuestra misión, para no ponerlo como responsabilidad, pero sí nuestra misión, ¿cómo? O nuestra asignación, mostrarlo y ponerlo a funcionar y que opere a través de la fe. ¿Mm? Exactamente, a veces nosotros nos ponemos y hablamos de nuestra nación y decimos las cosas terribles que están pasando y todo lo que va a pasar, que creemos que va a pasar, terrible, ¿verdad? Por los gobernantes, por A, por B, por C, por lo que sea, pero y el otro reino, eso es reino de tinieblas, y el otro reino, ¿qué? ¿Dónde está? Si es el choque, o sea, estamos siempre en medio del choque de esos dos reinos, en nuestra propia vida. El diablo no quiere soltar, no quiere, o sea, dar el brazo a torcer, él quiere siempre tener como el terreno en su vida, el terreno en el área de su vida, pero a pesar de que está vencido, a pesar de que ya es hecho, pero hay que luchar. Así como la tierra prometida. Dios les dio la tierra prometida al pueblo de Israel, a su pueblo. Y ya él dijo, es para ustedes. Y salieron de esclavitud y salieron, se fueron para allá. Pero cuando llegaron resulta que era una tierra que estaba ocupada. Y ellos sabían, ¿perdón? Y ellos sabían que Dios mismo les había dado esa tierra que ellos estaban ocupando a los israelitas, al pueblo judío. Pero ellos no estaban dispuestos a soltarla. O sea, ya llegaron los dueños, nos tenemos que ir. No, 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 ellos no dijeron eso.
Ellos, o sea, ellos tuvieron que lucharla. Iban batalla tras batalla, porque es el choque de dos reinos. ¿Mm? Porque es el choque de dos mundos, porque no están dispuestos, el diablo no está dispuesto a soltar, él todavía cree que puede ganar. ¿Mm? Entonces, y nosotros estamos en un tiempo tan especial, que Dios dice que no nos dejemos engañar. No podemos ser engañados porque, o si no, no vamos a vencer. Esa victoria que Él ya ganó, no la vamos a obtener porque podemos estar engañados. ¿Mm? Y engañados, ¿de qué manera? Vamos a empezar a mirar. Primero miremos Apocalipsis 12, 7 al 9, que va a ser como nuestra cita base. Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿qué misión tiene el diablo acá ahora? ¿Cuál? Engañar. O sea, sabemos que él viene a robar, a matar y a destruir, pero su arma, o sea, su arma principal, lo que él usa para poder robar, matar y destruir, es mantenernos en un engaño, mantenernos distraídos. Esa es el arma, o sea, eso es lo que él hace, engañarnos. ¿Y cómo nos engaña? Uno, por ejemplo, yo puedo ver a alguien que va caminando y le tapo los ojos, ¿cierto? Y le digo, venga por aquí, lo meto en un hueco, ¿cierto? O sea, él usa muchas artimañas para engañarnos y de esa manera nos puede robar, matar y destruir. Pero es básicamente el engaño lo que él usa para poder hacer lo que él hace, para no soltar el terreno, para... Ronnie. Es una propiedad general, ¿cierto? Pero de manera particular, distintas personas de confundir con esas sugestiones, engañan, mentiras en las personas. Claro. Entonces ellos generan las enfermedades que no son ciertas, pero las personas, al ser engañadas, asumen que es así. Su mayor engaño es hacernos creer que Jesús no existe. Que Jesús no existe o que sí existe, o que, exacto, que Él no existe, que Jesús no existe, o que sí existe, pero pues no pasó, pues sí, murió en la cruz, pero eso pues no pasó mucho, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que el evangelio es tan sencillo de entender, se reduce a que Jesús murió en la cruz. Y de ahí en adelante, de ahí sale todo, porque y pagó nuestros pecados, nos limpió de la iniquidad, nos redimió de la maldición. Eso es el evangelio. Pero nos cuesta entender y después nos cuesta creer algo tan sencillo que Él vino a hacer. Nos cuesta entender el amor de Dios a través de Jesús, nos muestra entender el amor de Dios para nosotros, de Jesús para nosotros, haciendo esa obra en la cruz, no bajándose, dejándose humillar, dejándose insultar, dejándose vituperar, ¿verdad? Que dijeran de él lo que no era, sabiendo quién soy y me viene a decir que no soy, que me viene a mentir, a engañar, a robar, o sea, que y encima me crucifican, me insultan, me escupen, se burlan, o sea, es demasiado. Más todo, eso es una parte, más todo lo que llevó encima de él. Entonces, dice Mateo 24 que es donde el Señor Jesús habla del último tiempo, ¿verdad? Y dice Mateo 24, 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, estamos en el último tiempo. Mateo 24 habla del último tiempo. Y dice, mirad que nadie os engañe. Porque si nos engañan en este tiempo principalmente, que es el último tiempo, podemos, o sea, es un tiempo muy especial, pero podemos estar perdiendo demasiadas cosas. Porque es un tiempo donde hay un choque que lo vemos, o sea,
Nunca habíamos visto lo que estamos viendo en este tiempo y es un choque fuerte, lo vemos en nuestra propia vida, hay convulsión, hay muchas cosas pasando en el mundo, en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra familia, en donde miremos, ¿no? Hay cosas que pasan y es ese choque. Pero lo primero de las primeras cosas que el Señor dice es mirad que nadie os engañe. Porque si damos cabida al engaño, en otras versiones dice que nadie los distraiga. A veces nos distraemos, y cuando nos damos cuenta, el diablo está obrando y está robando, matando y destruyendo y está ganando terreno y no solamente ganando, sino que los terrenos que ya tenía, que no debería estar ahí porque ya fue vencido, porque esos terrenos el Señor nos dijo que eran nuestros, Él nos dijo que nuestra era la sanidad, nuestra era la restauración, nuestra era la provisión, nuestras son muchas cosas. Pero él ha estado tal vez por generaciones ocupando esos terrenos en nuestra línea generacional, en nuestra vida, y no se quiere ir. Y nosotros estamos engañados todavía y por eso no tomamos la autoridad, como que todavía no vemos y entendemos completamente y claramente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, vamos a... Es tan misericordioso que aún así Él dice que nos cuenta antes de que pasen las cosas. Exactamente. Y pasó algo, perdón, yo cuento rápidamente. Dale. Él me puso en un sueño que un compañero iba en su camioneta y de repente se quedó ciego. Se quedó ciego. Ok. O sea, digo ciego es que todos en el se oscureció. Y él siguió conduciendo su camioneta. Entonces, como que de un espacio yo le decía, yo no sé, yo parecía que fuera detrás de él, pero yo no sé de qué forma, la verdad. Pero yo le decía, para, te vas a estrellar, no estás viendo nada. Y él no, todo lo contrario. Acelerado. Siguió acelerando y las personas que iban con él empezaron a decir, pero qué padre, mire que nos vamos a estrellar. El cuento es que él nunca paró y daba curvas hasta que llegó a un sitio. Y en ese sitio lo estaban esperando unos sicarios. Y cuando él paró, los sicarios todos le llegaron encima y él pronunció y dijo, yo sabía que eso me iba a pasar. Y los sicarios con revólver y todos lo sacaron de la camioneta y se lo llevaron. Unos se lo llevaron a él y otros se le llevaron a la camioneta. Y pronto, y entonces en esa persecución yo, Dios mío, Señor. Y eso fue antes, eso fue como en enero, los primeros días de enero, cuando yo pude hablar con él, sin que yo le contara, él me dijo, ¿cómo te parece que la camioneta? Me la robaron. Me la robaron, hice un mal negocio y me llegaron a y ahora me están amenazando. Entonces Dios me puso a decirle, y ahora te tienes que quedar tú porque te van a secuestrar. Él se quedó así, pero yo lo dije porque el Señor me lo puso. Y dijo, es cierto, los tipos me estaban amenazando y yo no sabía con quién me estaba metiendo. Y estoy en riesgo con mi familia. Cuando él me dijo eso, tú no hablas de mí, él le tocó quedarse quieto y dejar que se le perdiera una camioneta, se perdió. Dios nos pone sobre aviso y nos echa. A veces cuando Dios nos habla mucho en sueños, ¿verdad? A muchas personas nos habla mucho en sueños y tenemos que ser, o sea, es Dios hablando. O sea, como que a veces uno no distingue todavía si son sueños de míos o es el Señor. O es el Señor hablándonos, ¿verdad? Eso se llama, cuando es el Señor hablándonos o llevándonos a vivir algo, es una experiencia espiritual, que a veces no sabemos distinguir si es sueño o es experiencia espiritual. Pero cuando el Señor nos habla, o sea, a veces nosotros decimos, ay, mira que me soñé tal cosa y tal cosa, y nos quedamos quietos. No oramos en función de eso. No oramos en función de, Señor, hazme entender o muéstrame qué debo hacer, cómo debo orar, qué debo hacer.
Y entonces después decimos, pero si Dios a mí no me habla. Pero es que si nos habla y nosotros no hacemos nada, porque a veces pensamos que como es un sueño, pues sí, pues imagínense. Pero a veces Dios nos muestra sueños para que con nuestra oración intercedamos y eso no suceda en nuestra vida o en la vida de otro. O también nos puede mostrar cosas que están sucediendo o que van a suceder para que intercedamos para que sucedan, ¿cierto? Para que no nos sean robados eso que Dios nos ha prometido, nos ha mostrado en sueños. O de pronto cosas del pasado para que salgamos de ahí. O sea, tenemos que, y todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios, una de las características de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu Santo. Y yo no puedo ser guiado por alguien que no conozco, por alguien con el cual no tengo una interacción en oración, en conocimiento, en intimidad. Estamos en tiempos en que no podemos dejarnos engañar porque pulula, estamos en el choque, en el medio del choque de esos dos mundos, de esos dos reinos. ¿Ustedes han hecho el ejercicio de dejarse caer y que otro lo sostenga? Uno tiene que confiar en el otro. Si uno no se deja caer, igual, no lo conoce, uno no se deja. Vamos a leer Lucas 10, del 17 al 20. Lucas 10, Lucas 10, del 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Afirmando lo que ya habíamos visto en Apocalipsis, o sea, ya. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso significa que tenemos autoridad sobre el diablo y sus obras y sobre sus cómplices o sobre sus secuaces, exactamente. Tenemos autoridad, pero tenemos que saberla usar. Y además dice el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A veces nos fijamos más en las obras que en lo que el Señor hizo por nosotros. Y pensamos que es por obras que vamos a ir al cielo, que es por lo que estamos haciendo tan lindo como habla y como predica y como enseña. Ay, mire todo lo que ya sale y hace, mire cómo le habla a los otros, mire todo lo que da en la calle. No es por eso que vamos a ir al cielo. No es por eso que vamos a tener la bendición de Dios. Escuchen esto, estamos hablando del Evangelio de la Gracia. Y el Evangelio de la Gracia es que nos fue dado sin merecerlo. No podíamos, no teníamos, por muy buenos que intentáramos ser, no teníamos la opción de decir, Señor, esto tan bueno que hice, me merezco la salvación. Eso tan bueno que hice, que me merezco la bendición, me merezco la sanidad. No. No hay nada, ninguna obra que pueda ganarse el favor, la misericordia, la bendición de Dios. Entre eso está la sanidad, la prosperidad, la restauración, la liberación, todo lo que necesitamos. Nos fue dado ya y fue dado por gracia, porque era algo inalcanzable. Las obras que nosotros hacemos son resultado de que amamos a Dios, son resultado de que creemos en Él. Cuando las hacemos creyendo que porque hacemos obras es que vamos a ir al cielo, que porque hacemos obras es que vamos a ser sanados, que porque hacemos obras es que vamos a ser prosperados y Dios, mire tan lindo Dios, yo me levanté hoy a las 5 a orar, Señor, y mire que ayer me la pasé todo el día preparando esto, no lo hice así, pero... Señor, mire, y vea, Señor, que yo todos los días le hablo a personas, y mire, Señor, que yo todos los días oro por personas, Señor. Pues sí, pero no por eso me voy a ir al cielo. No por eso es que voy a tener una respuesta, entendamos eso. Y eso se llama religiosidad. Y la religiosidad es un engaño, es uno de los engaños que utiliza el diablo. Pero realmente no es espiritualidad, esa es mi carne, porque si esa es mi carne no puede ser del espíritu. Y entonces cuando estoy en religiosidad, creyendo que es por obras y operando de esa manera, todos los demás me pueden decir, ay, no es que usted es tan linda, mire todo lo que hace, ay, no, es que usted ni come por darle a los pobres.
No, es que usted ni duerme por estar orando, es que usted ni descansa el domingo por estar predicando, y usted ni, ¿no? Y fuera eso tan lindo que habla, tan lindo que mire todo lo que hace, pues qué bueno. Pero si estamos creyendo, primero, que es por mí, y que con eso yo ya estoy más cerquita de Dios por lo que estoy haciendo, estamos equivocados, que nadie nos engañe. El Señor nos dio a todos porque nos ama, por gracia. Aún cuando estábamos lejos de Él, aún sin haber nacido nuestros padres y nuestros ancestros, Él ya nos amaba, Él ya nos tenía planillados, así como dijo Jimmy, Él veía el pasado, el presente y el futuro, y Él ya nos había visto y nos amaba. Y ya hizo todo para nosotros. Y no fue porque, ay, mire, va a hablar tan lindo que se merece la salvación. No, 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 no es por eso. Claro, nosotros debemos ir porque tenemos un trabajo para este tiempo. Pero primero tenemos que entender quién es Jesús, lo que hizo en la cruz, para enseñarle a otro correctamente, o si no lo vamos a meter en religiosidad. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús de los fariseos? Dijo que ustedes mueven cielo y tierra para ser discípulos y luego los hacen peores que ustedes mismos. Más religiosos. Porque el fariseísmo, la religiosidad se basa en las obras. Ellos hacían rezos y tenían que cumplir 600 leyes o yo no sé cuántas y todavía creo que esta, ¿verdad? Y en el conocimiento. Y el conocimiento, ¿verdad? Esto es otra parte de la religiosidad. Entonces, y oigan una cosa, el espíritu religioso nos vuelve duros de corazón. El espíritu religioso hace que nos volvamos criticones y juzgadores de otros, porque es que, no, yo ya estoy tan bien, o sea, mira que, o sea, cuando yo puedo criticar y juzgar, es cuando yo me estoy sintiendo que yo estoy en otra posición, y muchos, yo por ejemplo he sido, o había sido así, mucho. Y un día siendo de Señor, claro, es que a veces uno se siente que como yo ya, o sea, todavía estoy basada en obras, ya estoy mejor. Yo ya tomé esta decisión y yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro, ¿usted por qué no lo hace? ¿Verdad? Pero no es por obras, es por fe. Vamos a mirar 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Una de las cosas que a veces tenemos mal aprendidas y que lo hemos enseñado también a veces mal, es que cuando nos vayamos de aquí, ¿para dónde nos vamos? No, bueno, los que se fueron entonces con Jesús, ¿para dónde se fueron? O creyendo en Jesús, ¿para dónde? Para el cielo. ¿Y dónde vamos a estar eternamente? ¿Con Jesús en dónde? Qué bueno. ¿Y dónde es eso? Aquí. O sea, si nosotros estamos todavía creyendo que vamos a irnos eternamente al cielo, estamos equivocados. Porque el Señor, después de que termine el periodo de tribulación, vuelve con nosotros. Estamos en el cielo. En las nubes, pero en las nubes es mientras el rapto, después para el cielo. Exactamente. Exactamente. Ya volveremos a la tierra como la esposa del Señor. Y los demás, como los amigos, como los redimidos, como los rescatados, pero nosotros, los que tenemos la bendición de estar en este periodo, de ser gentiles y de estar en este periodo de estos 2000 años. Somos la novia del Señor, Él nos está preparando como su novia. Pero nos debemos dejar preparar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. El novio, obviamente, le dice a la novia, mi hermana. Eso es la iglesia. Ok, sí. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a venir nuevamente, ¿no? Los judíos normales que no son mesiánicos, están esperando por primera vez la venida del Mesías. Pero nosotros, los que ya se supone que nos fue quitado el velo y que el Señor se nos fue revelado ya, estamos esperando es la segunda venida del Señor. No la primera, sino la segunda. Para ellos Jesús no es el Mesías. Entonces, ellos están en un engaño. ¿Y cómo sabemos que están en un engaño ellos y no nosotros?
los mapeos. Sí, pero oí, ellos también creen lo que están haciendo. Porque el Espíritu Santo nos lo reveló y porque vivimos, oigan esto, vivimos, vemos milagros, vemos su poder. Cuando de verdad creemos, vemos su palabra en acción en nuestra vida, vemos que este libro es real y es cierto y no dice mentiras. Y así como decía Jimmy de aquel hombre que fue a Corea, esto es un tesoro. Es un tesoro porque es el tesoro más grande, porque aquí nos dice, si usted está quebrado, le dice cómo salir de la quiebra. Si está enfermo, le dice cómo ser sanado. Si está cautivo de alguna situación, le dice cómo ser libre. Lo que sea que tenga, aquí tiene la solución. Por eso es el tesoro más grande. Usted puede tener mucho dinero, pero si está enfermo y no conoce a Dios, tal vez se va a morir. Y por todo el dinero del mundo, no lo va a sanar. Y tal vez tenga dinero y no tenga paz y esté endemoniado y por mucho dinero podrá ir al mejor psiquiatra y lo van a dopar con medicamentos, pero no lo van a liberar. ¿Sí? Este libro es el libro del mayor tesoro porque es una palabra y es una palabra viva. Es una palabra que produce, no es una palabra de historia que está ahí muerta, sino que es una palabra que cuando es revelado a mi espíritu y aplico la fe que inclusive viene de Dios, produce en mi vida vida, produce en mi vida salvación, produce en mi vida liberación. Por eso es el mayor tesoro. Vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿cómo es nuestra reunión con Él? ¿De qué está hablando? Del rapto. Muy bien. El rapto es el siguiente evento en la agenda, es el siguiente evento en la agenda de Dios. Y muchos, inclusive iglesia, ni saben. Ok. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oigan, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oigan esto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Verdad? Ahí está hablando de dos cosas. Ahí está hablando de dos cosas. Una, el rapto. Y segundo, cuando venga el Señor después de la tribulación. ¿Verdad? Entonces muchos pueden decir, es que ya vino el Cristo, mírelo allí, ya vino otra vez, está por allí, mírelo, ¿verdad? Y ya lo hemos visto. Pero dice aquí que no, el Señor, para que todo el mundo lo venga, perdón, Rodney, no va a venir antes de que venga la apostasía, ni se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere al anticristo. Exactamente. Sí, de hecho los judíos tal vez van a ser algunos engañados con eso, sí. Entonces, nosotros tenemos que estar claros, o sea, que nadie nos quite, que nadie nos mueva, que ninguna nueva doctrina ni ninguna cosa nueva nos quite, nos mueva de lo que el Señor nos ha venido cimentando, lo que nos ha venido enseñando y que nadie nos engañe, porque cuando viene el engaño, viene el diablo a robar, a matar y a destruir y encima no lo podemos remover de los terrenos que ya nos pertenecen, que el Señor nos dio, la sanidad, la restauración en todas las áreas, la liberación, porque estamos engañados y estamos cediendo el terreno que ya es nuestro. Entonces, dice que nos vamos a reunir primero con Él en el cielo, ¿verdad? Y eso va a pasar. Segundo, no va a venir el Señor que sea visible a todo el mundo antes de que se manifieste el anticristo. El anticristo tiene que manifestarse, o sea, tiene que manifestarse y se va a manifestar por medio de un gobierno mundial, global. Estamos hablando ya del Foro Económico Mundial, que eso va a ser para ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un reseteo para el 2030 que va a ser para ese tiempo, porque en el reseteo 2030, que si lo llegaran a hacer en ese año o en ese tiempo, realmente es para tener una economía mundial, una moneda mundial, un gobierno mundial, una religión mundial que ya se inauguró hace un año tal vez en Arabia Saudita, en Abu Dhabi,
en los Emiratos Árabes, no en Arabia, sino en los Emiratos Árabes. Entonces, estamos a puertas de algo y la iglesia no sabe. Y si no sabe la iglesia, entonces, ¿quién va a saber? ¿Mm? Sabes que leí fluido, Sí. desde esta perspectiva fluido. Y cuando estuvo en Netanyahu, le dijo que ya era hora. Pero pues, Claro. luego inicia la construcción. Sigamos que ya vamos para allá. Nadie os engañe en ninguna manera, el verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo que va a reconstruir Jerusalén. El tercer templo. Ese va a ser el templo donde el anticristo se va a sentar a la mitad de la tribulación. ¿Mm? Exacto. Y nosotros tenemos que estar claros en todo eso. Debemos saberlo, conocerlo y entenderlo. No solamente en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sabemos. El mundo está corriendo para eso, ¿cierto? De hecho, las movidas políticas, los presidentes, sí o no, de algunas naciones importantes, aceleran ese tiempo o lo retrasan. ¿Mm? Exactamente, lo de la vaca roja. Porque ellos no habían podido... ellos necesitaban la vaca roja, una vaca roja, que tenía que ser una vaca perfecta, absolutamente perfecta. ¿Mm? Y duraron 2000 años buscando la dichosa vaca para poder reconstruir su templo. ¿Por qué necesitan la vaca? Porque esa vaca, con las cenizas de la vaca, es que como que purifican los instrumentos, los utensilios y todo para construir, para volver a construir el templo. Exacto, todo, para hacer todo, o sea, no pueden construir sin antes tener las cenizas de la vaca y como hacer su rito con las cenizas de la vaca roja. Y la vaca roja les llegó el año pasado, ¿fue que llegó? Hace 2 años. ¿Qué? Sí. Claro, lo de la vaca roja está en el Antiguo Testamento, en Éxodo, claro, está, y por eso ellos no pueden hacerlo, eso es bíblico. Ahora que ya llegó, ya son las noticias, ¿no? Es algo actual, ¿verdad? Pero ya la tienen, lo que significa, ellos tenían que pasar un tiempo para que esos animales tuvieran, creo que menos de, como 2 años. Exactamente, entonces yo creo que estamos en el tiempo en que ya estamos en el tiempo ya a meses de que eso suceda y que puedan sacrificar la vaca y tener las cenizas de esa vaca para poder empezar la reconstrucción del tercer templo. Y ese tercer templo es donde se va a sentar el anticristo, ¿verdad? O sea que estos movimientos están cerca. ¿Qué tan cerca? No sé, pero nosotros debemos proyectarnos como si fuéramos a vivir 100 años, proyectarnos a tener hijos, a tener nietos, a pagar la universidad hasta de los hijos y de los nietos, ¿verdad? Está en el ejército y le dice que comandante, los enemigos están cerca. Por lo tanto, ¿qué tan cerca? Está muy cerca mi comandante, pero ¿qué tan cerca? Muy cerca mi comandante, dígame qué tan cerca. Y otra cosa, pero no, esto sí es cierto, es terrible. Una manera que la gente se va a dejar poner el chile es porque está como que está aquí. Y vi un video de los... ¿Hasta aquí? De los visores de los visores de Apple que pueden poner un montón de pantallas y van por la calle. Y todo el mundo va trabajando así. Ya cada uno está en su mundo, en su metaverso. Y sí, y puede llegarle con su correo, lo que sea, señales de que está haciéndolo bien, que cualquier cosa que esté está mal.
Vamos a seguir leyendo. Dice, ya, sí, o sea, eso que dice Jimmy, o sea, va a ser así. Y de hecho, esta pandemia y todo lo que sucedió fue un pequeño ensayo, ¿sí? de todo lo que va a pasar. A ver cómo vamos a reaccionar. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tanto? Vamos a hacer. Hablando históricamente, las personas que han influenciado negativamente a las naciones tienen un mismo método: el miedo. El miedo. Nazis, el miedo. ¿Qué usa el diablo? Miedo. Si no tiene miedo, entonces el espíritu dice que no se siente amado, y entonces entra el demonio y se siente peor que Dios. O sea, la consecuencia es lo que... Dice el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al inicuo, al anticristo. ¿Qué es lo que lo detiene, verdad? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que lo detiene, que no lo ha dejado manifestarse todavía. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio, todos sabemos que es la iniquidad, ¿cierto? Es la maldad que el ser humano tiene como herencia, la que produce pecado. Y entre más iniquidad tenga un ser humano, menos se entiende. O sea, está cerrado, completamente cerrado a Dios, ciego, y encima no se da cuenta de que está en un error. Por eso hay personas que a usted lo cierran en la calle cuando va manejando, le pegan el cerradón y usted les hace el reclamo y encima lo insultan, porque ellos no lo hicieron mal, el que según ellos el que lo hizo mal fue uno, ¿verdad? Entonces es demasiada la iniquidad, por eso vemos esa iniquidad en acción hoy en tantas manifestaciones a favor del aborto, tantas manifestaciones a favor de gobernantes que uno dice, pero es que no ven, y realmente no ven, porque están espiritualmente la iniquidad los ha sacado. Entonces dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? La iglesia. La única que detiene la manifestación total del anticristo, que es la maldad pura, total y absoluta, es la iglesia. Y la iglesia porque en ella, a través de ella, se mueve el Espíritu Santo. No es la iglesia en sí, o sea, pues sí la iglesia, pero es la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo cuando la iglesia sea quitada. ¿Y cuándo va a ser quitada la iglesia? En el rapto. O sea que aquí vemos que no es que nosotros vamos a estar en la tribulación o vamos, no, la iglesia tiene que ser quitada para que la iniquidad o la maldad se manifieste en pleno. Porque hasta el día de hoy, el hecho de que la iglesia esté aquí no deja que el anticristo se manifieste, porque él va a ser la iniquidad caminando, la maldad caminando, ¿verdad? Y dice, cuando sea quitada de en medio, dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero eso va a pasar 7 años después. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? ¿A qué vamos? Es que nosotros estamos aquí como la iglesia, ¿verdad? Pero esto que les voy a decir, alguna vez hablamos con una persona que para nosotros es muy amada, es una mujer muy usada por Dios, y un día nos dijo, el Señor se me apareció un día y me dijo que solamente el 25% de la iglesia va a ser raptada, el otro 75% se va a quedar. O sea, esto no lo podemos tomar ni como doctrina, ni como que así es, porque no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que habían 10 vírgenes, que 5 se van y 5 se quedan, ¿cierto? Con eso nos habla de que no es por el hecho de que yo esté en la iglesia, ya me voy a ir cuando venga el rapto. Ahora, el rapto puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 5 años, en 10, en 20, en 100, no lo sabemos. Solamente lo sabe el Padre. Nadie, ni siquiera Jesús lo sabe. ¿Y saben por qué Jesús no lo sabe?
Porque nos ama tanto que ya no lo hubiese dicho. Pero ya no lo hubiese dicho. Pilas, que voy a ir el 10 de septiembre del 2028. Cuidado, alístense, ¿verdad? Pero ni siquiera él lo sabe. Yo me imagino que cuando sea le tocará venir. Va a ser, sí, va a ser un día triste para él, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El mundo no lo va a ver. Él va a estar sobre las nubes y allí va a sonar una trompeta que solo vamos a oír los que nos vamos con él. Bueno, ¿y quiénes son los que nos vamos con él? ¿Cuáles son esas 5 vírgenes que están listas y cuáles son esas otras que no están listas? Porque él en estos 2000 años, que es un paréntesis con Israel, está preparando su novia, la está preparando. ¿Cómo la está preparando? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que, cuál va a estar preparada y cuál no? ¿Cómo, cuáles son las características de la novia? Nacida limpia. Muy bien, ¿qué dijo? Sin mancha y sin arruga, limpia. Salmo 24, versos 3 y 4, dice, el de manos limpias y corazón puro. ¿Mm? ¿Quién es ese? Claro, primero, para ser novia, o sea, pero por lo menos para estar ahí dentro de las 10, tenemos que ser nacidos de nuevo, ¿no? Para estar dentro de las 10 novias, tenemos que ser nacidos de nuevo. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo? No tener iniquidad y tener el corazón limpio. Eso. Muy bien. El corazón limpio, el corazón se refiere al espíritu. Y ahí es donde está la iniquidad. Corazón limpio. Y esto no se hace porque yo ya corté, yo ya hice, no. El Señor derramó su sangre hasta la última gota para preparar a su novia, para que su novia pueda ser limpia de toda maldad, de toda iniquidad. Esto no se obtiene porque yo hago fuerza de voluntad y me comprometo con Dios a que ya no lo voy a hacer más porque entonces sería por mis obras. Entonces ahora sí, Señor, voy a ir allá, entonces ahora sí, Señor, voy a leer, ahora sí, Señor, voy a... No es por eso. No es ni porque usted lea, ni porque usted ore, ni porque usted venga, no es por eso que usted va a ser limpio. Es porque usted cree en lo que Jesús hizo por usted, porque Él derramó su sangre para preparar a su novia. Para que su novia estuviera limpia, para que pudiera tener una novia pura, sin mancha. Hay un verso en la Biblia, no recuerdo ahorita el verso, lo tengo anotado, que dice que nos vestimos de iniquidad, que nos pusimos ropas manchadas de iniquidad, o sea, de maldad. Pero el Señor, esto es aparte, eso no lo dice ese verso, pero el Señor Jesús derramó su sangre. ¿Para qué? Para que con esa sangre la iglesia, su novia, pudiese limpiarse, porque no había ni uno que cumpliera con el requisito para ser la novia del Señor. Y yo me pongo a pensar cuántos estamos aquí hoy sentados o en las iglesias X, Y, Z, ¿cierto? No importa cuál, pero estamos diciendo, no, sí, yo creo en Jesús, en su sacrificio en la cruz, y sí, claro, yo ya predico, mire, somos 10,000, y entonces yo ya salgo y hago obras y hago muchas cosas, pero resulta que en el corazón todavía hay egoísmo, resulta que aquí adentro todavía hay envidia, resulta que todavía criticamos y juzgamos, resulta que todavía despreciamos, resulta que todavía hablamos mal, resulta que todavía hacemos muchas cosas y nos están mostrando que no estamos limpios y no estamos listos. Zacarías, ¿me lo lees, por favor? Ven. Cuando tú estás allá no se escucha en la grabación. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ese es Zacarías 3 y 4. Es el Señor, o sea, los profetas Zacarías del Antiguo Testamento hablan de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? A pesar de que se los está, o sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo.
O sea, es lo mismo, pero es como decir, esta es la sombra de lo que va a pasar, esta es la sombra de la verdad, esta es la sombra de lo auténtico, de la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Estar puros. ¿Y cómo es estar puros? ¿Cómo es? Limpios. Y resulta que el Señor ya nos proveyó cómo estar limpio. Ay, no, pero es que para mí es tan difícil dejar de hacer eso. Pero es que no están diciendo que usted tenga que dejarlo de hacer. Este evangelio de la gracia dice que el Señor ya lo hizo. Solo usted tiene que ir y confesarlo y decirle, Señor, yo lo confieso, no para que tú te enteres porque tú ya sabes, lo confieso para liberación, Señor. Lo confieso creyendo de que tu sangre me limpia de esta maldad que tengo en mi corazón o en mi espíritu, que hace que yo produzca este pecado, que hace que yo todavía haga esto. Y yo creo, Señor, que a partir de este momento soy limpio. Y eso ya no me va a dominar más y yo ya voy a ser liberado de esa condición, Señor. Sea la que sea. Estamos en un pacto y somos la novia del Señor. Siento que está es leer la Biblia. Sí. Leerla así de la sepa. Leerla. Sepa, esa parte de tus ojos, esa palabra, guarda las sangre de tu corazón porque son días que las hay y medicina todo tu cuerpo. Por eso a varios hombres de vida de dicho, he sentido los síntomas de he orado, me dice, no, ¿qué pasa? Y algunos más que me dijo, hijo, el recuerdo de una papa, ¿me va a ir? No sé si la comió, pero Y comerse otra. Otra de la misma especie y vas a ver igual que la anterior, la misma papa, pero es otra. Gracias, Ronda. Pues nosotros somos humanos y fallamos todos los días. Sí. Todos los días tendríamos que decirle a Dios que todos los días. A ver, un ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, critiqué a alguien hoy. Otra vez, ¿verdad? Entonces fui y confesé, Señor, otra vez. Señor, yo confieso, pero confieso no para mañana volver a confesar. Y la semana entrante seguir confesando todos los días lo mismo, ¿no? Sino confieso creyendo, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz, que tú ya me limpiaste, Señor, de esta maldad. Que ese terreno tú ya lo ganaste y el enemigo tiene que quitar sus manos de ahí, esa iniquidad ya no me pertenece, Señor, esa maldad no es para mí. Por tu sangre derramada en la cruz, porque esa sangre me limpia de esa mancha, me limpia de esa maldad. Ok, listo. 2 días después, otra vez. Ay, Señor, pues miren, ¿saben una cosa? Hasta que sea. Hasta que su fe, esto es por fe, creyendo, yo ya soy limpio. Estoy pasando por aquí y veo aquí que están haciendo algo malo, yo mejor me callo, ya digo, sí, ya. Y ya la siguiente vez ya ni siquiera tengo que callarme, sino que ya mi naturaleza ni siquiera quiere decir nada, simplemente mira a esa persona con compasión, sabiendo que yo vengo de lo mismo o algo peor. Sí, es algo que con respecto a si haría bien hacerlo, que hay una cita que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni es lugar alguno. Si dejan pasar uno más de un día, van a empezar a sentir cosas como de verdad. Es mejor. Y se mete uno de lleno a hacer cosas. Y saben algo, y estamos preparándonos. Tal vez a muchos o algunos estábamos, bueno, se creía que venía un gran avivamiento a nivel mundial antes del arrebatamiento, ¿verdad? Pero realmente en la Biblia no dice eso. No está escrito que venga un gran, al contrario, dice que habrá un enfriamiento de la fe, que la iglesia se alejará de la verdad, o sea, inclusive los serán engañados. ¿Cómo? Exactamente. Serán engañados, habrán burladores,
Y la iglesia misma será engañada, muchos serán engañados, ¿cierto? ¿Y engañados cómo? Con religiosidad, creyendo que, no, yo ya hice todo esto, entonces ya estoy sirviendo aquí, yo ya hago, yo ya predico, yo ya no sé qué, yo ya vengo todos los días, yo ya me levanto a orar todos los días, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, ya, o sea, pues, ¿qué más? O sea, ya. Y no es eso, no es por obras, es por fe, es por gracia. No es el evangelio de las obras. Porque si fuera por obras, Jesús no hubiese tenido que morir. Simplemente le hubiesen dicho, ¿sabe qué? Mire, ayune 24 días y ore 8 días diarias y con eso ya tiene la sanidad. ¿Mm? Entonces necesita ser libre de algo, entonces ore 10 días y ayune 5 y vaya y predique afuera tanto y regale tantas Biblias y listo. No, eso no es por obras. Ya quedó limpio, no, es por fe, es por gracia, no lo merecíamos, no teníamos, no habría forma de que nos lo hubiésemos ganado, lo hubiésemos comprado, lo hubiésemos adquirido, no había manera, nos lo dieron de regalo y no desperdiciemos ese regalo. Yo por mucho tiempo, cuando leía el Antiguo Testamento y leía cuando el pueblo de Israel iba a salir ya de la esclavitud de Egipto, esa noche, ¿verdad?, de la Pascua, que Dios les dijo a través de Moisés que mataran un animal, un cordero perfecto, pero que no podían dejar nada. Y si la familia era muy pequeña para comerse el cordero, que se juntara con otra y entre 2 o 3 familias se comieran uno, pero no podían dejar absolutamente nada, inclusive los huesos que quedaran y los cartílagos que no se pudieran comer los tenían que quemar. No podían dejar nada. Y yo no entendía por qué. Dice, pues, bueno, pues sería porque estaban simbolizando a Jesús, santo, no le podía echar a la caneca, no sé, ¿no? Pero entendí que eso era comiéndose ellos todo el sacrificio. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros y tenemos que aprovechar todo en cada área de nuestra vida, no podemos dejarlo. Y si hay una área de nuestra vida que todavía no estamos viendo ese sacrificio de Jesús manifestado, liberándonos, restaurándonos, dándonos la victoria, entregándonos esa área de nuestra vida en victoria, entonces tenemos que empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Si tú ya lo hiciste, ¿por qué? Muéstrame, ¿hay algo, Señor, que yo tenga que ver, que entender? Porque esto se basa en arrepentimiento. El reino de los cielos se basa en arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? De pecado, ¿verdad? Ahí está. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse. Y cuando empezó Jesús a predicar, ¿qué fue lo que empezó a decir? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él muriese en la cruz, ya se instauraba el reino de los cielos, o sea, ya estaba cerca. Arrepiéntanse del pecado, de la maldad, ¿cierto? No demos lugar a otro día más, no demos lugar a que eso avance en nuestra vida, si el Señor ya lo hizo para mí. No sea que venga el Señor esta noche, mañana en la noche, la semana entrante. Y qué triste sabiendo todo lo que sabemos, habiendo hecho 3 o 4 cursos de Apocalipsis, sabiendo lo que va a pasar en tribulación y todo lo que viene, nos quedemos. Qué triste, qué triste, qué triste. O sea, sería muy terrible. Sobre todo cuando el Señor ya nos proveyó, ya es suyo. No es que tenga yo que hacerlo y es que yo no soy capaz y es que me cuesta mucho y es que esto me supera y esto es más que yo. Pueda que sea cierto, es más que usted. Lo supera, lo domina. Pero tiene un Señor que se llama Jesucristo, que hizo todo para usted, para que fuera parte de esa novia. Le proveyó lo que usted necesita. La presencia del Señor está aquí. Sí, Señor, gracias, gracias. Y el diablo nos quiere engañar, haciéndonos pecar, ¿verdad? Porque él nos tienta, así como tentó a Jesús, él nos tienta en las áreas donde él ve que todavía no hemos limpiado la iniquidad, ¿verdad? Si alguno tiene problema de algún vicio, pues con ese vicio lo tienta. Si el otro no tiene ese problema, pues ¿para qué lo va a tentar? Si es que no, o sea, está inerte a eso, o sea, no. Entonces sabemos que es que es el diablo, no es el amigo, no es la situación, no es que justo llegué aquí, no, es el diablo armándome el escenario, montándome la escena
para que yo llegue ambientando todo, para que yo llegue y tácatelas. ¿Mm? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Velar y orar para no caer en tentación. Exactamente, ese es uno. Y el otro engaño es a través de la religiosidad. ¿Mm? Por medio de obras o por medio del conocimiento. Y aquí quiero hacer una paradita. Por medio del conocimiento. Qué bueno saber muchas cosas, pero es que no se trata de saber muchas cosas. Se trata de cuántas de esas cosas que sé son reveladas. Y cuando sé demasiadas, corro un riesgo de volverme solamente de aquí, no de acá. Mental, no espiritual. Y Dios se mueve en lo espiritual. Entonces, entre más fuerte, más fuerte sea esto, me vuelvo viendo religioso, hasta el punto de que me siento mejor. Hasta el punto de que ya sé todo eso. ¿Mm? Hay personas que han venido a buscarnos, a decirnos, mire, es que me pasa esto, esto y esto, y les decimos, mire, ¿y por qué no hace? No, yo ya sé, no, yo ya sé eso, yo ya lo hice. Ah, bueno, y no, también ya lo sé, ya lo hice. Ah, pero sigue con el problema, entonces, ¿qué pasa? ¿Mm? Entonces, a veces nos volvemos tan religiosos y el religioso, oigan esto, endurece su corazón para Dios. ¿Mm? Eso hace la religiosidad, es un espíritu. Eso hace la religiosidad. Entonces, qué lindo que sepamos, que escuchemos, que leamos, pero que también tengamos tiempo para estar con Dios y decirle, Señor, Espíritu Santo, revélanos. El Señor dice que ya no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseña. Eso no quiere decir que no vengamos aquí porque ya cada uno en su casa lo puede hacer solo. No, significa que es el Espíritu Santo el que nos revela. Es que esa enseñanza es una enseñanza a nuestro espíritu. ¿Cuántas cosas hablé yo que no entendía en el espíritu? Hablaba de gracia, que era un tema más para mí, hablaba de muchas cosas que no entendía cuando el Señor me las enseñó, o sea, yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo hablando de esto? ¿Cuánto tiempo escuchando esto? Y no lo había entendido, porque no le había permitido al Espíritu Santo que me lo revelara aquí, adentro. Y cuando Él lo revela, esa palabra se vuelve viva. Cuando Él lo revela es cuando empieza a fluir esa fe que viene además de Dios, que no es ni siquiera mi fe, que yo puedo decir, ah, no, es que yo soy tan buena que tengo tanta fe. No, la fe no la da el Señor, viene de Él. ¿Mm? Entonces, cuando viene la revelación, viene esa fe, se activa. ¿Mm? Porque nos sabemos tan amados, porque la fe se mueve por el amor. Pero no un amor que yo, ay, sí, ay, mira cómo los amo ustedes tan queridos, ¿no? Hoy voy a decidir que los amo. No, es un amor que primero dice, ¿en qué consiste el amor? Dice Juan, primera de Juan, una de las cartas de Juan, dice, ¿en qué consiste el amor? El amor consiste en que Él me amó primero, o sea, si yo no me sé amado primero, es imposible que naturalmente yo ame a otro, me toca esforzarme. Y si mañana se me olvida y si mañana amanezco de afán y no me acuerdo, pues me insulta a todo el mundo y se me acabó el amor. ¿Mm? Pero el amor consiste en que Él me amó primero. Entonces, y de ahí fluye la fe, porque me sé amado y por ende amo, porque ya recibí algo y ya lo puedo dar. ¿Mm? No es algo que yo me propongo, yo, ay, ahora sí, vamos. Ay, Señor. ¿Mm? ¿En qué consiste? ¿En qué cómo nos van a reconocer a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús, a la novia? ¿Cómo nos van a reconocer? Que amamos los porque somos Dios, Porque somos guiados por el Espíritu Santo, pero también dice, esos son los hijos, pero a los discípulos nos van a reconocer, ¿por qué? que amamos. Porque tal vez, si yo soy guiada por el Espíritu Santo, no mucha gente se dé cuenta, ¿verdad? Porque Él me guía a hacer una oración, porque Él me guía a tomar una decisión, porque Él me guía a contestar una llamada o no, ¿verdad? Y yo sé que soy su hija porque Él me guía, pero tal vez muchos otros no se den cuenta. Pero, ¿cómo nos vamos a reconocer? ¿Cómo los otros sabrán que somos los hijos de Dios? Porque nos amamos los unos a los otros. Y yo no puedo decir que amo a otro cuando le tengo envidia. O sea, yo no puedo ser amiga de alguien que tiene envidia.
que no se alegra con mis victorias y que también, y que al contrario se alegra con mis tristezas. No puedo ser amiga, o sea, no, eso no es una amistad. ¿Mm? No podemos ser amigos de alguien que es egoísta, o que es doble, o que cuenta chistes groseros, o morbosos. Ya nosotros no estamos en eso. No podemos. No podemos estar con alguien que critica a otro o que dice mentiras. ¿Mm? No podemos estar con alguien o sea, ya no podemos, y nosotros tampoco seríamos buenos amigos si somos así. ¿Por qué nos van a reconocer? Porque nos amamos los unos a los otros, no es porque aquí nos vamos a dar abrazos y tal, ay, qué lindo verte otra vez, ay, chao. No es por eso. Es porque somos de verdad amigos. Es porque nos alegramos con las victorias del otro. Es porque nos entristecemos con sus derrotas o con sus tristezas. Es porque estamos dispuestos a compartir, a dar, a interceder. Es porque no nos guardamos sino damos. O si no, estamos desperdiciando el sacrificio de Jesús en la cruz. No nos lo estamos apropiando completo. Estamos dejando cosas para votar. Y corremos el riesgo, oigan esto. Tal vez las generaciones anteriores, pues bueno, se morían y si creían en Jesús o se salvaron. Pero nosotros ya no. Nosotros corremos el riesgo de que si viene el Señor Jesús, nos quedemos. Y los que hemos estudiado el Apocalipsis sabemos lo terrible que viene después de eso. Porque ya la maldad, si hoy nos asustamos de la inseguridad y de la maldad que hay en el mundo hoy, entonces, ¿qué va a suceder cuando la iglesia no esté? Cuando se manifieste el misterio de la iniquidad, así como dice en 2 de Tesalonicenses 2. Cuando eso se manifieste, cuando se manifieste la maldad en pleno, cuando ya no haya, mejor dicho, quien detenga esa maldad. Entonces, ¿cómo será vivir en este mundo? Y qué terrible sabiendo. Ay, yo sabía. Y a veces ni siquiera es predicar a la familia, porque ellos me conocen quién soy. Y no están dispuestos a escucharme, pero yo sí puedo orar por ellos. ¿No? Pero yo sí puedo darles un ejemplo de amor. Yo sí puedo hacer eso. Y orar porque después de alguien que lo escuche. Exacto. Orar por su salvación. Nosotros debemos estar siempre del lado del pueblo de Israel. Hoy hay muchos que están en contra y que se burlan y que dicen, pobrecitos los palestinos. Sí, son personas. ¿Saben quiénes son los palestinos en la Biblia? ¿Cómo se llamaban en el Antiguo Testamento los palestinos? ¿Los qué? No. Los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos son los palestinos. ¿No? Son personas también. Israel, se llama Israel hasta que vino un emperador, Adriano, los expulsó y les dio el nombre palestino a los judíos. Entonces, hay que mirar un poquito de historia para no dejarse de. Entonces, ya para ir terminando, ir ya redondeando este tema. Nosotros debemos ser amigos siempre de Israel. Orar, si podemos todos los días, cada vez que oremos, orar por Israel. Pero hay una forma como podemos orar para que les sea quitado el velo, porque ellos tienen un velo. Orar para que Jesús sea revelado a sus vidas, porque Jesús no ha sido revelado a sus vidas. Y orar para que venga la salvación a ellos. Y de la misma manera, podemos orar por nuestros familiares que están en religiosidad, en alguna situación de mucha religiosidad, que están alejados, que yo sé que si yo voy a hablarles de Dios, a mí no me van a escuchar, ¿verdad? O
sea, yo he pasado por ahí, he querido hablar y, ajá, y ya, y como cállese rápido, ¿no? Exactamente, pero tienen, exacto, yo estoy bien así, Diosito así me quiere, yo lo quiero y ya. También frente al humano, ¿no? Está pasando por Israel, el único que está ahorita es Estados Unidos. Sí. Pero eso no es la actualidad. O sea, Estados Unidos está ahí, porque yo lo puse ahí. Porque no hay dos naciones en la historia de la humanidad que han nacido por la palabra que es Israel Y Estados Unidos. Por eso fue tan bendecido. Aún uno va a Estados Unidos y todavía a pesar de que están como tan lejos, se ve la bendición. Todos los que iban a gobernar leyeron parte del Evangelio, consagraron a la nación a Dios y fueron abrazados a la iglesia de San Juan. A hacer una ceremonia de bendecimiento a Dios porque es embarazado. Cuando llegaron desde los que vivían en Inglaterra, antes de pisar esa tierra, se consagraron esa tierra a Dios. Por eso nació la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar. Por eso es que Estados Unidos es el único. Sí. Y eso es lo que piensa. A pesar de que habrán algunos dentro del gobierno que no están de acuerdo con que protejan a Israel, pero único bueno es Dios. Yo sabía que Estados Unidos tiene la protección de Israel, que así que comienza el juicio contra los Estados Unidos. Bueno, sí, así es. Y debemos orar por cada gobernante nuestro para que apoye a Israel, porque eso es juicio para nuestra nación. Y también y para nosotros. Estamos hablando de algo constante. ¿Cómo se combate el mal? Con rabia, con talión, con amor, con Dios, que te conozca. Es lo único. Entre más rabia, más enseña y no es fácil, pero es con el amor de Dios. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Oiga, estos hijos de Isaacar también eran hijos de Jacob, ¿no? Eran de la descendencia de Jacob. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué significa entendidos de los tiempos? Eran personas que entendían las señales de los tiempos, lo que vivían. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos también ser entendidos de los tiempos y no distraídos en las cosas, ay, sí, y en la situación que inclusive tenemos porque no hemos creído bien, porque tal vez no hemos preguntado a Dios, Señor, ¿por qué tu sacrificio en la cruz no se ha manifestado en esta área de mi vida? Porque tú dijiste que es hecho y tiene que ser hecho. Tengo que ser libre porque yo creo en ti, porque estoy en un pacto. Y entendidos de los tiempos, porque así mismo, entonces, sabía Israel qué decisión o qué tenía que hacer, y todos le seguían, todos seguían lo que ellos decían, ¿no? Todos sus hermanos seguían lo que los hijos de Isaacar decían, porque sabían que ellos entendían los tiempos, entendían qué tenía que hacer Israel. Bueno, vamos a mirar otra cita para irnos. La inteligencia artificial. Inteligencia, ¿qué significa? Habilidad para aprender, para razonar y para aplicar el conocimiento. Mental, conocimiento, no espíritu, mental. Artificial, no real, no creíble. Ahora, la inteligencia artificial está tomando un empoderamiento increíble, a tal punto que va a reescribir la Biblia en un tiempo. No sé qué tanto, pero va a reescribir la Biblia. ¿Para qué? Para que la Biblia sea incluyente. Incluya a todos. Entonces, perversión sexual, incluida en la Biblia. No se preocupen. Pero ya estamos haciendo. ¿Ah, sí? Yo no sé. Ya para hacer las prédicas se van a la inteligencia artificial y saque todos los textos que son
con una versión de inteligencia artificial, Ah, claro. que sea pues para que sea mucho más fácil. O sea, sin espíritu, Exacto. sin la guianza del espíritu. Claro, pues tú colocas ahí y estás la prédica de ese día. Dice Mateo 24, o sea, el mundo está en convulsión. Dice Mateo 24, habrán guerras y rumores de guerras, pero todavía no serán. Entonces, Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, todo lo que está sucediendo, China, esa no es la última guerra todavía. Estamos en Mateo, ya estamos en Mateo 24, ¿no? Pero todavía no es la última guerra. La última guerra será cuando Rusia invada a Israel. Pero todo lo que está haciendo Rusia con Ucrania y todo lo que está pasando en el Medio Oriente, lo único que está haciendo es haciendo un camino para que Rusia invada a Israel. Rusia tiene bases en Siria, ¿no? Ya muy cerca de Israel. Pero el día está escrito en Ezequiel 38. El día que Rusia invada a Israel, ese día Dios va a acabar con Rusia. Tal vez nosotros como iglesia, que nos vamos con el Señor, no alcancemos a ver eso. Pero eso va a ser iniciando tribulación, iniciando esos 7 años donde ya no está la iglesia. Yo estaba leyendo también ayer que ya los europeos están muy puestos y muy alerta porque dicen que ellos están seguros de que Rusia va a empezar a invadir a otros los países europeos. Claro. Sí. Pero los únicos que no deben Efesios 5:27. Efesios 5:27. ¿Cómo? Efesios 5:27. A fin de presentársela, está hablando de la novia, de la iglesia, ¿no? Dice, de Jesús, ¿no? De la novia de Jesús, o sea, nosotros. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto no es teoría, esto no es simbólico, esto no es por allá utópico, que eso nunca va a pasar, o sea, eso es lindo, que eso es simbólico, eso no, que santa. Y cuando Dios dice que seamos santos, porque su Padre es 3 veces santo, 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 santo. Entonces también eso es simbólico, porque como somos humanos, así decimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer santos? Pero si el Señor hizo todo para, o sea, él mismo hizo para él mismo poderse presentar después una iglesia que aprovechó su sacrificio, podérsela presentar santa, pura, sin mancha y sin arruga. Perfeccionados en amor, eso no lo vamos a leer para que lo lean en la casa. Primera de Corintios 13, que es el último verso que habla del amor, y empezando con el 14:1. Hay 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor. Lo más importante, lo que nunca va a pasar, va a ser el amor. 13 y 14:1. Primera Corintios 13 y 14:1. Entonces, no nos dejemos engañar. No desperdiciamos lo que Jesús hizo en la cruz, seamos entendidos de los tiempos. Yo a veces pienso, el Señor nos está dando tiempo para que estemos listos. Que no se nos pase un día pensando, no, sí, eso ya. Pero seguimos con muchas cosas en el corazón, hablando lo que no es. Y encima, ¿saben qué? Nos argumentamos, o sea, no somos. ¿Saben que yo hice un ejercicio? ¿Saben que yo hice un ejercicio en estos días? Y me puse a pensar en todas las personas que estaban cerca a mí, ¿no? O sea, las que me conocen. Y me puse a pensar, estas personas, ¿de qué me acusarían? Mi hermana, los que conocí en la universidad o
Jimin. Oigan, y me puse a pensar, y realmente vino a mi mente las cosas de las cuales me acusarían, y de las cuales yo siempre me defendí. ¿No es cierto? Porque tal vez se las dicen a uno de la forma incorrecta, me siento ofendido, me siento agredido, pero si me pongo a pensar sinceramente, tal vez en todas tengan razón. Y les voy a poner un ejemplo. A mí siempre me decían en la universidad y los que me conocieron hace años acá, que yo era creída. Y yo decía, no, yo no soy creída. Lo que pasa es que yo era muy tímida. Y de pronto sí había algo de timidez, o sea, me costaba socializar, pero también pensándolo bien, a la luz del espíritu, había altivez y había orgullo, que yo no quería reconocer. Y así, cada vez que alguien me dice, sobre todo el que vive conmigo, me dice algo, ¿cierto? Que yo me lo argumento y digo, no. Si yo a solas voy con Dios y miro eso, digo, wow, tal vez sea Dios mandándome a decir algo que yo tengo que confesar porque tal vez es mi impedimento, pero yo lo rechazo. Hay que hacer el ejercicio. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en unos tiempos emocionantes. Señor, y nos has dado la tarea de los últimos tiempos, ir y hacer discípulos. Señor, pero vamos a ser discípulos de la manera correcta, con entendimiento, de forma entendiendo y conociendo, Señor, que vamos a predicar el evangelio de la gracia, no el evangelio de las obras, el religioso, ese no, Señor, el de la gracia, en el que tú ya hiciste todo, en el que te miramos solamente a ti, que nosotros ya no tenemos que mirarnos a nosotros, sino es lo que tú hiciste, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque hoy declaramos que esta semilla queda en los corazones, Señor. Gracias por tu palabra, porque es un tesoro. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias por traer respuestas. Aún, Señor, hoy cantábamos hace un rato cantábamos de tu fidelidad, Señor, que es grande. Señor, tu fidelidad no depende de nosotros, no depende de mis obras, no depende si entendí o no entendí, tu fidelidad sigue, Señor, por eso no nos has acabado, no nos has quitado, Señor, no nos has destruido, porque eres fiel, Señor, y al contrario, nos bendices. Vemos tu misericordia, vemos tu gracia, Señor, a la vuelta de cada esquina, nos proteges, Señor, nos levantas aunque nos estemos equivocando, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, detener ya. Listo. Detener la grabación.